¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Enrique Tenema, aunque lo logramos recuperar por el cambio de horario, quizás. Quizás. No Por eso, solo por eso, Claudio, no solo por eso. me imagino que no solo por eso. Pero también por eso. Este horario me resulta mucho más conveniente, efectivamente, porque Eh, la tarde del sábado ya para mí es fin de semana pleno, ¿no? Entonces será Terminó la mucho. semana totalmente. Totalmente, claro, sí, sí. Bueno, y No. hoy se suman Nicolás y Nico, porque uno figura como Nico y el otro como Nicolás, así que ahí Mm. No se escucha. les damos la bienvenida. Clara, que es una conocida, que fue la que introdujo la reunión virtual cuando empezó el conversadero, porque siempre estuvo en forma virtual. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Hoy, Gracias. para los que se suman, compartimos la otra vez. Quienes quieran, de los que se suman hoy, que los incorporemos al grupo de WhatsApp, después lo armamos, pero yo puse en el grupo de WhatsApp recordando el enlace a la reunión última que tuvimos el año pasado, donde Patricia comenzó el comentario, que por ahí hoy nos hace como una introducción de repaso, como, como, como en los colegios, pero ya vamos armando el caminito, porque la próxima, que va a ser el cuarto sábado de abril, ya sabemos que vamos a dar continuidad con el comentario de la última sesión del seminario dedicado a la lógica del fantasma, y va a estar a cargo de Martín Lanzi, que hoy no puede estar, está de viaje. Así que, bueno, eso queríamos ya dejar agendado, después ya lo recordaremos. Así que, bueno, ¿tenés ganas, Patricia, de comenzar? Los que vayan llegando se irán sumando. Bueno, sí, habíamos quedado en recordar un poco lo que habíamos subrayado la vez pasada. A la luz de la clase es interesante leer la primera parte. Em, este no es un ómnibus que nos lleva a Corintio. Porque ¿se acuerdan de que a Corintio se la llevaba para las prostitutas? Entonces habla del precio que pagaba. Entonces decía, no solo se debe pagar el precio, algo hay que aprender del sexo, supongo, por cómo viene la clase. Y en esta línea nos dice que tampoco está abierto a todos advenir analista, cosa que ya en otros momentos ha dicho. En Posición del Inconsciente le ha dado su particularidad, pero hablando de este lugar del analista con sus particularidades. Después, en la traducción, no sé si nos va a dar algo interesante, pero eh, cuando toma el frontispicio de Platón, de la escuela de Platón, en las tres traducciones, porque yo estoy trabajando Carlos Ruiz y la comparé con la versión oficial. El sonido. ¿Se va el sonido? ¿Sí? Ah, entonces la comparé con la versión oficial y estaba trabajando en comparación con esta Ferla. Entonces hay algunas pequeñas correcciones, algunas más simpáticas, no sé si son esenciales para pensar el psicoanálisis. Eh, y en las tres versiones, cuando escribe lo que dice el frontispicio, dice que solo entre aquí quien sepa geometría. Eso es lo que dice el templo. O que conozca o que no sea ignorante. Y Lacan lo traduce como
quien no sea geometra. No entre acá quien no sea geometra. Me parece que ahí entre el ser y el saber, alguna cosa pone ahí en cuestión. Bueno, a partir de ahí les cuento, haciendo referencia a Marx y el aporte de Marx para el tema de la estructura. Primero hace una pequeña, algo que nosotros vemos en distintos lugares, ¿no? Que es la cuestión de la mercancía y del tema del valor de uso y valor de goce, y dice, la dificultad está en que se equiparan valores que no son tales. Entonces, cualquier demostración que parta de ahí va a ser errónea. Dice, pero esto no es patente, esto es latente. Y cuando dice que es latente, sobre eso latente dice que es el aporte de Marx a la estructura. Entonces presenta qué va a que decir él de la estructura. Y acá, en toda la clase, yo trato de ir salteando, porque si no, no llegamos al final, pero en toda la clase sobrevuela un eje que es el de la demostración por el more geométrico, de hacer lo más cercano a una ciencia, por eso no dice ciencia, sino dice una supuesta ciencia del psicoanálisis. Bueno, entonces dice, cuando habla de la estructura, que ahora les voy a contar, dice, nuestras observaciones no dejan de apuntar a tales resultados, que sean precisos finalmente, que este orden, digo, el orden de la ciencia se acomode a ellos. Eso está sobrevolando la clase. Bueno, cuando plantea la estructura, dice, lo importante de la estructura es que el sujeto es un hecho del lenguaje. Ahí en el mismo párrafo se mete con el modo de ser, con la energía, que por ahí lo toma más adelante y suena mejor cuando lo relaciona directamente a Aristóteles. Entonces va a decir que la estructura, tanto lo dicho como lo no dicho, lo dicho como lo imposible de decir, está dado por el lenguaje. Entonces toma una expresión que es cuando la demanda calla, cuando uno pensaba la demanda organizada con el significante calla, la pulsión avanza. Ahora, la pulsión no la deja fuera de la estructura ni la deja fuera del lenguaje, aunque sea lo imposible de decir. Por eso hay una frase que quedó muy subrayada la vez pasada, que tiene que ver con una palabra que empuja, la pulsión. Una palabra que empuja pero para hacerse oír, pero que lo imposible de decir. Bueno. Ahí pone Sileo y Taseo, que yo no entiendo muy bien cuál es uno y cuál es otro, pero entiendo que uno se refiere a el silencio que se puede hacer sobre algo, y el otro se refiere al silencio de lo imposible de saber. Bueno, también habíamos hablado que hace algunos guiños a la filosofía y a la literatura, con el more geométrico a Spinoza, acá nos habla del silencio eterno y es alguna referencia a Pascal. Dice, el silencio interno nos asusta a medias. La frase de Pascal es, el silencio interno de esos espacios infinitos me espanta. Bueno, después nos presenta algo que también trabajó en el seminario 13, por ejemplo, en la primera clase, que es la idea de que el sujeto es el sujeto del lenguaje, el sujeto de la ciencia es el sujeto del psicoanálisis. Y le da una vuelta así, me parece clara. Les leo el párrafo.
Dice, lo que tiene lugar en verdad no es que la ciencia prescinda del sujeto, es que lo vacía de lenguaje. Quiero decir, lo expulsa. Es que ella crea sus fórmulas en un lenguaje vaciado de sujeto. Parte de una interdicción sobre el efecto de sujeto del lenguaje. Bueno, esto lo reenvía al sujeto a un vacío radical y por otro lado dice, esta es la demostración de que el sujeto es efecto del lenguaje. Que erradicado del lenguaje, se radica el sujeto. Bueno, entonces se empieza a preguntar por el inconsciente. Entonces dice, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente es un momento en el habla, en el sitio del sujeto, acá con las clases anteriores que Bruno había aportado algo sobre leyendo el Actinaud sobre la Coté, que después tomamos como marca de la lectura. El Acotelu, desde que no está en algunas traducciones. Entonces, el inconsciente es un momento en el que habla en el sitio del sujeto, Acoté, el puro lenguaje. Una frase de la cual la cuestión es siempre saber quién la dice. Bueno, a ver. Ahora, ¿qué dice el lenguaje? La clase está muy sostenida a través de preguntas, ¿no? ¿Qué dice la clase? ¿Qué dice el inconsciente cuando habla? ¿De qué habla el lenguaje mismo cuando está así desarrimado del sujeto? Pero, o desarrimado o desacoplado, tienen ustedes, creo. ¿De qué habla el lenguaje mismo cuando está así desarrimado del sujeto? Pero por eso representándolo en su vacío estructural radicalizado. Habla del sexo. Una palabra en el acto sexual representa el silencio. Acá está la frase que les decía. Van a ver cuán necesariamente de una palabra tenaz, obstinada, este silencio y con causa a forzarla. Está mejor en la otra traducción, está más claro. A ver si acá está. ¿De qué habla el lenguaje cuando es así desacoplado del sujeto? Pero por eso mismo lo representa en el vacío estructural radicalizado. A grandes rasgos lo sabemos, habla de sexo. Habla de eso con una palabra cuyo silencio es representado por el acto sexual. Es decir, con una palabra necesariamente tenaz y empecinada en forzar ese silencio. Acá teníamos esto que le decía antes en relación a la estructura y la estructura como organizada por el lenguaje. Bueno, se va a preguntar sobre el acto sexual, va a interrogar el acto sexual. Bueno, esperen que acá está más clara en la versión de ustedes, la que tienen PAI 2. Esta es Carlos Ruiz, no sé si alguien tiene Carlos. En esta, cuando se mete a interrogar entonces al acto sexual, va a decir, si algo era preciso para volver a colocar a los extraviados en el eje del inconsciente estructurado como un lenguaje, no basta la evidencia suministrada por esos objetos que no se habían apreciado jamás como nosotros podemos hacerlos, el falo y los diferentes objetos. ¿No me tragué nada? No, creo que no. Bueno. Estoy salteando un poco a propósito, después nos va a decir que, entonces no,
La interrogación del acto sexual nos lleva al objeto falo, a los diferentes objetos. Después nos dice, volveremos sobre lo que resulta de su inmixción en nuestro pensamiento sobre el giro que han tomado los humos de una vaga filosofía contemporánea más o menos clasificada de existencialista. Para nosotros, estos objetos testimonian que el inconsciente no habla la sexualidad, no más que la canta, sino que produciendo estos objetos resulta justamente lo que dije, habla de ella, porque es por estar respecto de la sexualidad en una relación de metáfora y de metonimia que estos objetos se constituyen. En la traducción oficial habla de no la canta, y acá dice no más que la canta. Bueno, no hace a la cuestión, me parece. Lo central es que estos objetos son los que hablan de la sexualidad, porque están enlazados al proceso primario, a la metáfora y metonimia, ¿no? Sigue con la pregunta, sigue con otra pregunta. ¿Qué quiere decir el acto sexual inconsciente? Ahí es otra cosa que no es muy importante, pero en Carlos Ruiz y en Staferla cita a otro autor para esto que vamos a ver de El secreto de la iglesia. Ustedes saben, es que no hay purgatorio. Bueno, ese escritor que dice, no sé, no me acuerdo ahora en la traducción oficial, no es el que nombra ni Staferla ni Carlos Ruiz. Y buscando un poquito sobre los dos autores, si no encuentro les leo. Sí, acá hay sí. El que queda citado en esta frase es un tal Barbé de Aubervilliers, ¿no? Ese es el que está en Staferla y en Carlos Ruiz. Y les cuento un poquito de ese autor. Fue un escritor y periodista francés. Barbey fue un personaje imprescindible en el mundo literario de su época. Inspiró en gran medida a Georges Bernanos, gracias a los escritos fascinantes como Las Diabólicas, amante de lo dandy, los duelos y los artículos feroces y novelas melodramáticas con tramas de lo demoníaco, que eran, según él, el mejor camino hacia el conocimiento de Dios. El otro escritor, también le leo un poquito, dice, este conde de Villiers, más conocido como Auguste, no me hagan leer en francés, dice, fue un escritor francés cuya obra, que abarca poesía, teatro y narración, se orienta en gran parte hacia el movimiento simbolista. Eso es bueno, lo tomamos con pinzas o por lo menos sabemos cómo están las referencias. Bueno, ¿qué dice ahí cuando se ve esa pregunta de qué decir de lo que dice el acto sexual en el inconsciente? Ahí toma esto para decir, bueno, el secreto de la iglesia es que no hay purgatorio. Y el gran secreto del psicoanálisis es que no hay acto sexual. Que no hay acto sexual, párrafo posterior, un párrafo y posterior dice, bueno, no es tan así que sea un gran secreto porque al final la sexualidad lo grita, ¿no? Entonces, para pensar el acto sexual entra por el acto. ¿De qué es el acto? Entonces hace una pequeña definición del acto, que se la voy a leer mejor, la tiene... Lo que llamé el acto es
el redoblamiento de un efecto motor tan simple como marcho, que hace que con solo decirlo, empleando cierto acento, resulte repetido y este redoblamiento adquiere la función significante que le permite insertarse en cierta cadena para inscribir al sujeto en ella. Alguna rizo, alguna doble inscripción, una repetición, un doble rizo que permite inscribir un sujeto en una cadena. Bueno, dice, ¿el acto sexual tiene algo comparable? De que en el acto sexual, les leo mejor la pregunta, ¿hay en el acto sexual algo comparable? ¿En ese acto puede acaso el sujeto, según la misma forma, inscribirse como sexuado, instaurando con el mismo acto su conjunción con el sujeto del sexo llamado opuesto? Dice, muy claro está que en la experiencia psicoanalítica todo lo contradice. Entonces, bueno, entonces en principio define el acto y dice el acto sexual no es un acto. Después vamos a leer más adelante que el acto es un acto en fracaso, tampoco es, ¿no? En el seminario 16 va a decir, tendré por acá, en el seminario 16, sí, va a decir la relación sexual, lo que se llama corrientemente con ese nombre, solo estaría hecha de un acto. Solo aquí lo que me permito presentar entre dos términos que no hay acto sexual, en el sentido de ese acto que sería el de una justa relación e inversamente, que no hay más que el acto sexual, en el sentido de que no hay más que el acto para hacer la relación, porque lo caracteriza. Al acto lo caracteriza el fracaso. Es de a todo acto, pues en el centro está la castración. Bueno, entonces, vamos a ir ahí. Vamos a ir para el lado de la castración. En el artículo que escribe sobre la lógica del fantasma Lacan, en otros escritos está... no, en ese no, en la conferencia de Baltimore. En la conferencia de Baltimore dice que este seminario trabaja con los tres tipos de falta, o se encuentra o despliega a lo largo del seminario la pérdida, la falta y, bueno, me olvidé de la otra. Bueno, sigamos que se la van a acordar ustedes. Bueno. Acá empieza también algo que hablamos en el encuentro anterior, que es el de si el título que le pone la historia oficial, la versión oficial a la clase, es pertinente o no. Y como surgió ese tema y algunos decían que no, me parece que si le ponemos 3 puntos suspensivos, no hay acto sexual, 3 puntos suspensivos, ahí me parece que se hace más ameno el título, más que va y viene por distintas partes de esa clase, por lo menos. Bueno. ¿Por qué hay sexualidad? No hay acto sexual. La sexualidad, si recordamos, está ligada al palo castración. En el 11 dice los desfiladeros del significante, ¿no? La sexualidad en los desfiladeros del significante.
Pero el inconsciente quiere tal vez decir que nos falta. En todo caso parece eso. Que nos falta. Bueno. Acá también hay una diferencia que no es importante porque se puede leer, en el párrafo se puede ordenar. Dice, el inconsciente predica... no. Recuerden ustedes la anécdota del cura que predica sobre el pecado. ¿Qué dijo? Estaba en contra. El inconsciente predica también, a su manera, sobre el tema sujet del acto sexual. Él no está a favor. En esta Ferla y en Carlos Ruiz, dice él no está a favor, el inconsciente no está a favor, y en la versión de Paidós dice está a favor, él está en contra. Pero se puede acomodar al final que dice, la diferencia del inconsciente con el cura merece al menos ser revelada a este nivel. Es que el cura dice, el pecado es el pecado, en el lugar de que tal vez el inconsciente es el que hace de la sexualidad un pecado. Bueno, bueno, ahora la cuestión será saber cómo se nos propone eso de que el sujeto tenga que medirse con la dificultad de ser un sujeto sexual. Entonces va a decir establecer el estatuto del objeto A, el que se llama número de oro, en tanto queda propiamente bajo su forma, bajo una forma fácilmente manejable, su estatuto de lo que está en cuestión, a saber, lo inconmensurable. O sea, que en esa relación de medirse como sujeto sexuado, tenemos el objeto A como marca de lo inconmensurable. Lo que va a decir un poco más adelante que va a impedir hacer díada. Bueno, que va a impedir hacer el 2, la completud del 2. Bueno. Insiste, dice, en el acto sexual no se trata de otra cosa que de este A. Lo pone en el centro de la relación sexual. Y entonces ahí hace una toma de Aristóteles, lo que es la sustancia, la usía, a diferencia del hipokeimenon. Y dice que el A podría estar en ese lugar, en el lugar el A de la sustancia, de la usía, porque la característica esta de la usía es que no puede ser atribuida a ningún sujeto. Entonces, Lacan, cuando lo pone desde el lado del objeto A, dice el objeto A puede ser soporte, puede representarlo, acá más claro, representa, soporta, presentifica de entrada al sujeto mismo. Si voy muy rápido me dicen, pero si no, si estamos bien, sigo. Bueno, entonces él nos cuenta que la tiene su versión en la dirección de la cura del objeto parcial, o sea, la otra cara del objeto. Y dice, la relación entonces de esas dos caras de la función A con este índice
esta forma del objeto que está en el principio de la castración. Entonces, ahora va a preguntarse por el valor del objeto A. Y de este valor del objeto A, dice, lo va a tomar por dos vías lógicas. Entiende la vía de la lógica en tanto que la díada y sus suspensos o sus vacilaciones. Esto vamos a tomar, supongo que si lo leyeron todos están medio enterados lo que pasa entre Aristóteles y la lectura que hace Lukasiewicz y lo que incluye. Bueno, entonces vamos a poner que se va a preguntar por los contrarios y por los contradictorios, ¿no? Díada y sus vacilaciones. Acá con estos temas aparecen dos temas que no se despliegan, que es la existencia y la verdad. Están en el horizonte, pero no se despliegan. Entonces dice, sobre los contrarios, eso es lo que levanta toda cuestión lógica de saber si o no la proposición particular implica la existencia. Bueno, va a explicar lo de la existencia, pero no avanza. Entonces, existe lo particular. La proposición de lo general puede no existir, pero cuando se pasa a lo particular, eso le da existencia. Lo que me quería subrayar de ahí, que es, no hay macho sin hembra, esto es del orden de lo real. Entonces empieza a poner distintos planos en estos contrarios. Y va a decir que los contradictorios es del orden simbólico, y lo explica a través de la expresión si macho, entonces no macho. Si algo es macho, entonces no es no macho. Y se trata de incluir ese tercero, el tercero excluido, digamos. Toma en cuenta el tercero excluido. A diferencia de la formulación de macho y hembra de lo real. Entonces, acá dice... la función de la diferencia en la díada sexual. Si ella puede ser fundada, entiendo subjetivamente, tendremos la necesidad de ese tercero. Luego va a armar la idea del complejo de Edipo y la necesariedad de, a través del complejo de Edipo, el surgimiento del sujeto. Bueno. Bueno, acá da una vuelta sobre el valor en términos matemáticos. Va a poner entonces, se pregunta, ¿qué valor? Pues de eso se trata, podemos suponerle al elemento diferencial para que el resultado neto sea la díada. Y va a ser una ecuación aritmética, una relación aritmética. Le subrayo lo que dice al final. A se trata de especificarlo de dos maneras opuestas, con más algo o con menos algo, para que resulte el 2. Estoy salteando el problema matemático, estoy queriendo irme a la cuestión del valor de goce. Porque me habilita el texto, porque dice, no crean que esto no va a servirles para nada.
introduzco esto en los bordes de lo que tengo para explicarles, porque nos servirá a continuación. Que esto aclare, en el otro texto está más lindo porque dice ilumine por el acercamiento. Y me parece que sí. Ahora, cuando vamos a la cuestión del valor, refleja algo de que podemos replegar después en términos matemáticos. Pero imagínense que está preocupado con la ciencia, entonces esta es su principal, principal importancia. Bueno, vamos a, entonces, dice, se trata de considerar lo concerniente a lo sexual. Bueno, ahí también hay un error, no en Paidós, sino en Carlos Ruiz. Cita los manifiestos filosóficos y se los atribuye a Marx, y es de maestro de Marx. Bueno, anécdotas que hacen a que lo que voy a leer es lo importante, que el objeto del hombre no es otra cosa que su esencia es tomada como objeto. También hay un lío que dice sujeto no objetivado. Esta Ferla dice lo mismo, pero no se entendería la frase. Entonces les leo la frase que se entiende. Que el objeto del hombre no es otra cosa que su esencia misma tomada como objeto. Este objeto, ¿de qué se trata? Esa esencia propia del sujeto. ¿No somos nosotros quienes podemos darle su verdadera sustancia? Bueno, entonces plantea que va a meterse de lleno con la ley fundamental, lo que enuncia el psicoanálisis como el tema sujet, pone entre paréntesis, de la ley fundamental del sexo, la prohibición del incesto. En tanto que para nosotros es suficiente. Es la presencia del elemento tercero en todo acto sexual, en tanto que él exige la presencia y fundación del sujeto. No hay ningún acto sexual, está ahí la entrada al mundo del psicoanálisis, que no lleve la huella de la escena traumática, dicho de otro modo, de una relación referencial fundamental a la pareja de los padres. Esto es lo que decíamos, que si le pusiéramos puntos suspensivos al título, o al título que le pone a la clase Paidós, podría dar, porque no es lo mismo decir que no hay acto sexual a que no hay acto sexual que no lleve la marca del Edipo. Y que ya venía diciendo, creo que hay, yo anoté algunas otras como no hay sexualidad sin castración, no hay acto sexual que no repita la situación edípica, son de clases anteriores. Bueno, ahora hace dialoga con Lévi-Strauss en las estructuras del parecer. Entonces retoma de cómo son las mujeres las que viajan por los linajes, las que se desplazan por los linajes. Dice, bueno, ¿qué vamos a decir nosotros, psicoanalistas? Entonces ahí pasa por Marx y dice, bueno, Marx nos desenmascaró, desmistificó la cuestión de la mercancía, de que esos valores no son de la igual naturaleza. Entonces dice, lo que el acto sexual hace problema no es lo social, que podía estar del lado de Lévi-Strauss. Pero sí es el acto sexual donde se basa la ley del intercambio.
Bueno, entonces va a decir, el problema es del orden del valor, tomando a Marx. Ahora, el problema es del orden del valor. Marx hablaba de valor de uso y valor de cambio. Acá Lacan va a tomar el valor de goce como valor de cambio. Ahí hay más para decir, pero sigo. Bueno, a ver. Entonces, la cuestión del valor de goce que se enlaza a la castración. Es ahí donde aparece el valor de goce, ligado al falocastración. Entonces, es lo que está interdicto es que él pueda extraer goce de sí mismo. Eso se acuerdan que era la castración, otro modo de decir la castración. Tiene interdicto, subrayo interdicto, después les digo por qué. Bueno. Esta cuestión de la castración leída en relación a esta interdicción de extraer goce de sí mismo, vamos me gusta como dice que va a tomar la ficción mujer y la ficción varón, viril. Bueno, si el goce, entiendo, el goce femenino, peniano, según la traducción, lleva la marca llamada de la castración, parece que sea para que de una manera que llamamos ficcional, la mujer devenga eso de lo que se goza. Yo supongo que para que lo sigan escuchando las mujeres, ¿no? Ficcional nomás. Bueno. Es la mujer, en tanto que ha devenido en esta ocasión ella misma el lugar de transferencia de este valor sustraído al nivel del valor de uso, bajo la forma de objeto del goce. En un momento, Lacan dice, ¿qué podemos decir los psicoanalistas? También podríamos decir que la mujer, el planteo freudiano de ella hace esas ecuaciones simbólicas entre pene, regalo, hijo. Hay algún material también para sostenerse, para devenir objeto de goce. Ahora, que devenga objeto de goce es que se agote la sexualidad femenina en eso, y me parece que por eso insiste la pregunta, ¿qué quiere una mujer? Incluso él dice en un momento, con eso no alcanza, el goce femenino, el goce de la mujer es inexpugnable. Es la metáfora de Tigresia, ¿se acuerdan? De haber sido mujer y que lo único que podía decir que del goce, 9 sobre 10 era de la mujer. Bueno. Toda la literatura analítica está ahí para mostrar que todo lo que se ha articulado sobre el sitio de la mujer en el acto sexual no es sino en tanto que la mujer juega la función de umbrella. Umbrella, esperen que acá me falta una hoja. Umbrella. Está dicho así porque está sostenido sobre el valor de mascarada de la mujer. Este valor de mascarada que ya he reconocido en el psicoanálisis, donde la mujer
porta, utiliza equivalentes de los objetos fálicos, lo cual la convierte, desde luego, en la portadora de joyas, dice. Y habla de los dijes de Diderot. Y me pareció interesante que los dijes de Diderot, si me lo encuentro, sí, bueno, los dijes de Diderot es una primer novela romántica de Diderot, en el cual Luis XV se disfraza de sultán y un mago viene y le entrega un anillo que hace hablar a las vulvas, los órganos sexuales femeninos. Cosa que también en lo que había recortado hay algún antecedente, alguna otra leyenda que dice puede haber conocido Diderot. Bueno, entonces, acá va a hablar de... Es muy singular que a partir de cierta sustracción de un goce... esto me parecía súper importante. Pensar en la interdicción y sustracción de goce es ponerlo en términos de falocastración, que no es lo mismo que ponerlo en términos libidinales. La libido de objeto, cuando carga el libido del yo cargando a la libido de objeto, uno podría hablar, pero podría confundir. Pero esa es la dialéctica del amor. Esta es la dialéctica del goce. Entonces, a designar así la potencia peniana, vemos introducirse junto a lo que Marx y nosotros mismos llamamos el fetiche, es decir, un valor de uso extraído y petrificado. Un agujero, único rincón de inserción necesaria para toda la ideología sexual. He aquí el pivot de la sustracción de cierto goce. Sin duda la mujer es la alienación de la teoría analítica. Y la de Freud mismo. Entiendo que será una alienación a lo que no, al punto de dificultad o de imposible de saber, ¿no? Que en la teoría el padre, lo bastante grande como para haberse percatado de la alienación según lo muestra la pregunta que repetía: ¿qué quiere una mujer? Para ser hombre, la mujer nunca carece de recursos. A partir de aquí, debemos evaluar la dificultad que se presenta en el acto sexual, que el acto sexual instituye, en cuanto al estatus respectivo de los sexos, en la medida en que aquel podría fundarse un sujeto. He aquí el hombre y la mujer elevados a la máxima disyunción. Bueno, yo dejaría aquí lo que está, esto que hablábamos del hombre y de la mujer. En la clase que sigue va a decir, no es tan simplona la cuestión, o sea que se va a complejizar. Y bueno, creo que ya está. Ahora me callo y hablan ustedes. Bueno, es un tipo de silencio. Veremos. Bueno, vamos, gracias Patricia, gracias porque es un desafío lo que va proponiendo Lacan, abordarlo, ¿no? Bueno, ¿quién tiene ganas de empezar la conversación? Eh,
por si no los veo, puede, el que quiera abrir el micrófono. Bueno, ¿podría decir algo? A ver, ¿se escucha? Sí, Bueno, gracias Patricia por el comentario. Me gustó mucho el cambio del título de la sesión, porque lo que digas después, Lacan después de decir que no hay acto sexual, no deja de hablar de acto sexual. Es muy interesante eso. No es que dice el gran secreto del psicoanálisis es que un acto sexual, con lo cual podría decir, bueno, no hablo más de eso, se terminó, si no hay acto sexual. Pero vuelve a hablar de acto sexual. Y en lo que leíste, en la página de Paidós, la 224, dice, no hay acto sexual que no incluya la castración. Así que está bueno eso de los puntos suspensivos, porque uno podría decir, no hay acto sexual, puntos suspensivos, que no fracase o que no incluya la castración. Es decir, que no se produzca la conjunción ideal que produciría, ¿no? Bueno, eso me pareció que era interesante. Después me gustaría que podías localizar dónde ubicaste el acote en el párrafo, estoy trabajando el tema, así que te agradecería que me ubiques el párrafo donde lo mete, donde lo borra Paidós, en qué párrafo. Porque yo acá, cuando leí la versión de Paidós, no lo reconocí como existiendo. Después está el tema del sujeto, porque me llamó la atención que cuando Lacan plantea por primera vez que no hay acto sexual, le parece decisivo para decir que no hay, es que no haya un redoblamiento significante donde se inscriba el sujeto. Es decir, que en eso reconoce también el no hay acto sexual. No hay inscripción del sujeto en lo que sería el acto sexual, ¿no? Es decir, esa no inscripción del sujeto le parece un rasgo necesario para decir no hay acto sexual. Porque el acto instituye el sujeto, eso lo había planteado anteriormente, ¿no? Es decir, que si no hay institución de sujeto, no hay acto. Eso me parece otra cuestión. Después, respecto de la alienación, eso que leías de si es Feuerbach o Marx, la esencia del sujeto está en el objeto en la objetivación del objeto. Me parece que alienación ahí es donde no se reconoce el sujeto, ¿no? Es la sustancia del sujeto en tanto no reconocida. En ese punto me parece que la mujer, en este argumento, ¿no? Sería esa sustancia no reconocida de esa sustracción de goce, ¿no? Me parece interesante el planteo, creo que después lo va a seguir desarrollando, pero para que se constituya el objeto tiene que haber previamente una sustracción de goce. Acá aparece como una prohibición, está prohibido el goce autorótico, ¿no? Eso retorna como un objeto no reconocido como la sustancia del sujeto. Digo, para pensar la relación entre objeto y sujeto, que es algo que venimos interesando, ¿no? Es decir, que el sujeto es sin sustancia, el objeto no es su atributo, pero sostiene, incluso dice representa, ¿no? Cuando Lacan dice, bueno, no podría representarlo porque no es un significante, el objeto. Plantea una cuestión ambigua entre el objeto y el sujeto, pero evidentemente están como en una íntima relación porque incluso cuando aparece como producto o desecho de una escena originaria, aparece el sujeto en tanto objeto caído de esa escena. Así lo repite, ¿no? Lacan. Parece que eso también vale la pena porque él vuelve sobre ese lugar de el sujeto en tanto objeto caído de una escena primaria, traumática. Así que el sujeto en principio es un objeto caído, ¿no?
Eso. Después, me parece interesante una cuestión con la ciencia planteada, ¿no? Viste que dice que la sexualidad, el inconsciente no dice el sexo, no grita el sexo, habla del sexo. Es como si Lacan ahí ubicara un tema importante. El inconsciente no dice el sexo, habla del sexo. Y en ese lo enfatiza mucho el del, ¿no? Le da mucho valor al del, porque el del introduce una dimensión del discurso indirecto, pensaba yo, para hablar de lo que hay que hablar. Está muy ligado a la coté, me parece, la idea de lo indirecto. Habla de modo metonimia, metáfora, no habla directamente, el sexo no habla a través del inconsciente. El inconsciente habla de algo, incluso habla de aspira, el sexo aspira. Me acordaba cuando leía esto, lo que dice Freud de la representación en el sueño. La representación primaria aspira a la representación preconsciente, como si el sexo aspira a la representación y no tiene más manera de figurarla, de representarla que a través de desplazamiento, condensación. Es todo un tema, ¿no? Toda una cuestión. Ahí hay un problema, Claudio, ¿Sí? para pensar. Dale. Es lo siguiente. Él dice, no habla de, habla de. Sí. ¿Y cómo se articula eso con el eso habla? Porque yo me acordaba que en la cosa freudiana, Lacan se burla de hablar sobre, él jode con la palabra sobre. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, es como escribir sobre el pupitre. Entonces dice, no se habla sobre, dice, eso habla. Ahí me apareció un problema respecto a la lectura cuando dice, bueno, el inconsciente habla de, y está claro cómo lo plantea, hay metáfora, hay metonimia, pero ¿cómo se articula con eso de la cosa freudiana de eso habla? Podríamos decir, eso habla así, pero insisto con este sobre, él jode con el sobre. No sé. ¿Pero a vos te parece que eso habla es sexo habla? ¿O eso habla de? Es un problema porque en ese texto donde Lacan dice yo la verdad hablo, y no es hablo de la verdad o sobre la verdad, yo la verdad hablo. Ahí Enrique levantó la mano. A ver si nos aclara Enrique. En este punto, ¿no? Una de las cosas que me gustó de leer esta clase de seminario, como la planteó Patricia, es que al silencio, o sea, el silencio de la pulsión, el silencio de los dioses, el sileo, ¿no? Está opuesto al callar, el taqueo, que es lo que se podría decir y no se dice, ¿no? Que en Freud está bien diferente a cuando él ubica que no es lo mismo que se detengan las asociaciones porque el paciente podría decir algo y no lo dice, a cuando no hay nada más para decir o ahí hay un hueco, un silencio más profundo, ¿no? Pero además en esta clase Lacan habla del canto, ¿no? El canto relacionado a los objetos. Decía, por esto que traía Daniel, ¿no? ¿Cómo se dice? Y quizás eso habla. Recordaba que bueno, muchos años después, en Yo hice el síntoma, él habla del hecho como eso que se canta. Me parece que acá habría como un antecedente de eso, ¿no? Está lo que se dice, está lo que se calla, está el silencio, pero también está el canto, que supone una dimensión de la pulsión. Esa era una cuestión que quería decir y que me dieron pie ahora. Y después quería hacer una pregunta, a ver si ustedes me hacen, porque yo hay algo que no logro entender, entre otras cosas. Cuando acá Lacan habla del valor de goce como valor de cambio, porque se supone que el goce es justamente lo que no entra en el intercambio en cuanto al acto sexual. No hay proporción de los goces.
no hay relación de los goces, por lo tanto, si hay un inconmensurable que ubica en el objeto, es porque no podría haber un valor de cambio entre los goces. Entonces no logro entender si simplemente no entiendo, o tal vez lo que pensaba era si la idea de poner el valor de goce como valor de cambio es la mascarada, digamos, ¿no? Sí, Claro, acá, claro, intercambio, porque justamente está lo que planteaba Patricia de la prohibición, la interdicción respecto de obtener, extraer goce del propio cuerpo. Ahí sí habría valor de uso, goce, valor de uso. Entonces, si existe la castración, si existe la prohibición, entonces, ¿qué lugar viene a ocupar el cuerpo de la mujer respecto al abandono de la masturbación o del gozo autoerótico? Y ahí está lo que vos decís, la mascarada y la función del falo en ese punto, me parece. Entonces, se transmuta el valor de uso en valor de cambio a partir de la castración. Yo entendí eso cuando lo planteaba Patricia. Está bien. Y ahí me parece que es muy importante cómo Patricia planteó los 3 puntitos. Porque si no me equivoco, o en RCI o en el síntoma, Lacan dice que los 3 puntitos es la manera de escribir el síntoma. ¿Se acuerdan en el seminario? No me acuerdo si es casi seguro que es en RCI o en el síntoma. Dice, los 3 puntitos, ahí está la cuestión del silencio también, es un modo de escribir, dice, la función del síntoma, el lugar del síntoma. Y ahí me parece que uno tiene que recuperar la idea de Freud, de que el síntoma plantea un goce más duradero, aunque nocivo, dice Freud, aunque nocivo. Pero no como que el partener sexual, creo que hay un seminario de Miller que se llama así, el partener sexual, es el síntoma y no es el partener, donde el valor de goce también juega a partir de la permanencia del síntoma, ¿no? Y ahí me gustó la idea de, entonces, no hay relación sexual, pero habría relación sexual con el síntoma, a partir del síntoma. Por supuesto, en los términos que el síntoma plantea, como dice Freud, nocivo, nocivo. o sea que Y no esto, habría acto sexual. El acto sexual sería acto fallido. exactamente, exactamente, Bueno, eso que bueno. marcaba ella, ¿no? Por eso está bueno eso de que no hay acto sexual, sino no incluya la castración. Respecto, Enrique, del canto, está bueno estudiar el tema del canto, pero en la clase, en esta sesión, el canto viene a ubicarse en una serie de lo que no hay. No hay canto, no hay grito, la sexualidad no grita, el inconsciente no grita la sexualidad, habla de ella, dice, hay una negación, no sé, Roxana, Patricia ubicaba ahí con diferentes traducciones, pero la que me parece la que domina es que no hay canto, no se canta la sexualidad, se habla de ella, el inconsciente habla de ella, no es que la ciudad canta en el inconsciente. En la de Taferna y en Carlos Ruiz dice, no más que la canta. Pero No, ese no es una negación de no más que la canta. ¿Entendés? Está negándolo, Patricia. yo lo pensé que lo estaba afirmando, mira. Pero fíjate que está más cerca de lo que dice Paidós de otro modo, ¿no? Paidós, A ver. en la versión de Arenas, claramente la niega. Y en lo que vos lees, la niega de una manera, como dice, no más que la camina, no podría decir, no es así, ¿no? Y está bien lo que dice Enrique respecto del goce y la circulación, porque ese goce que se sustrae como, como goce fálico es lo que retorna alienado, dice Lacan acá, en las mujeres que circulan. Lo que circula es la mujer en tanto valor fálico, ¿no? Me gusta mucho cómo apela a la etimología inglesa de mujer, woman, que quiere decir hombre-mujer. Ujú. Y en la etimología woman viene de mujer-hombre. Wu es mujer-hombre. Como él inventa un neologismo, umbrella, mujer-hombre en francés, ¿no? Eh, tal cual. Sí, por eso pone el she-man
con el He-Man. Claro, pero más que mujer, debe decir, la mujer en tanto adquiere un valor fálico, ¿no? Por eso lo de las joyas, me parece que de las joyas pasa el fetiche, ¿no? Este, en la medida en que el fetiche adquiere un valor de sustracción de goce, porque para Freud el fetiche es la prueba de la castración, ¿no? De lo que está en juego acá. Me gustó mucho los 3 puntitos, ¿eh? Eso, te ganaste un puntazo con los puntitos. No, Tal porque como cual. están... Aparte, Claudio, ¿viste? Sí, Dale, dale. sí. No, seguí, Diego, dale. No, iba a decir esto justamente, que lo de los 3 puntitos, que me parece que es un golazo. Me parece que al agregar estos 3 puntitos, Patri, hace como un puente, ¿no? Entre esta sesión del 12 de abril y el comienzo de Upir, ¿no? Los 3 puntitos antes de Upir son los 3 puntitos después del no hay acto sexual. En el sentido que después Lacan va a ir llevando este no hay acto sexual a no hay relación sexual, ¿no? Entonces, me parece que esos 3 puntitos, Patri, hacen de puente entre esta formulación del 67 y la formulación del 71. No hay acto sexual, o no hay relación sexual, o peor. Parece que está buenísimo para poner a dialogar esos dos 3 puntitos, ¿no? Al final de esta frase y al principio de Upir. Y después iba a decir también, bueno, me encanta cuando Lacan hace este tipo de afirmaciones, así como el gran secreto del psicoanálisis, ¿vieron? Que lo va variando. Se ve que el secreto no es siempre el mismo, ¿no? Habíamos leído ya también el deseo y su interpretación, ¿se acuerdan? El gran secreto del psicoanálisis es que no hay otro del otro. Ahora el gran secreto del psicoanálisis es que no hay acto sexual. Y me parece que hay una relación ahí entre los no hay, ¿no? Que siempre que va a anunciar así, como el gran secreto del psicoanálisis, siempre es que no hay algo. O no hay otro del otro, o no hay acto sexual, o no hay metalenguaje. Creo que también hace la misma jugarreta con no hay metalenguaje, ¿no? Siempre antecediéndolo como que el gran secreto del psicoanálisis es que no hay. Lo que varía es qué es eso que no hay, pero hay una relación intrínseca entre el psicoanálisis y el no hay, eso entonces está bueno. Y me acordé también, lo último, con esto que interrogaba a Daniel, ¿no? Cómo se relaciona el hecho de que el inconsciente no habla sexo y habla del sexo con el eso habla Daniel, ¿no? Pues yo también me acordé de la cosa freudiana y me acordé de lo que venimos leyendo con Claudio y con otros que además compartimos el conversadero de Upir, porque ahí en dos lugares distintos Lacan evoca en uno, en la 114 de la versión Paidós, evoca otra vez la cosa freudiana y dice, no hablo de la cosa, yo hago que ella misma hable, ¿no? Recordando lo de la cosa freudiana. Pero después dice lo mismo respecto del uno, ¿no? No se habla del uno, se hace que el uno hable. Hay como una insistencia ahí, ¿no? Capaz que se podría decir, Daniel, que eso habla del sexo. El inconsciente habla del sexo y no habla sexo. Quizás se podría decir que eso habla del sexo. Y el análisis tiene que ver con dejar hablar eso, ¿no? Con que eso hable. No sé si vos veías como una contradicción entre las dos formulaciones, ¿no? Yo lo que veo es como cierto relevo del eso habla respecto del inconsciente habla del sexo, ¿no? No sé si se contraponen. Bueno, no, esas ideas quería compartirles. Pero además es muy importante que eso hable de, en el sentido de, a través de, si no pareciera ser que el referente podría decirse.
Claro, porque nosotros también habíamos visto en problemas cruciales era que trabajamos este triángulo entre el saber, el sexo, ¿se acuerdan? Sí, Y aparecía también la misma cuestión, ¿no? Como que siempre que Lacan introduce la cuestión del sexo, se problematiza la función de la palabra, ¿no? ¿Qué relación hay entre el hablar, el saber, ¿no? El saber incluido el saber del inconsciente, digo, ¿no? Pensando en ese triángulo, ahora en términos del saber inconsciente, ¿qué relación hay entre el saber inconsciente, el sexo y la posibilidad de hablar? sí, pero además hablar siempre introduce la dimensión de la falla, ¿no? De que se habla Sí, de, porque no se puede hablar directamente de la cosa. No hay sino modos indirectos de acercarse a algo que no termina de poder nombrarse directamente. Se podría, Daniel, juntar eso habla con eso habla de. sí, a mí me parece que sí, pero Entonces podemos, del sexo. No es que el sexo claro, como habla, si me dijo, ¿no? yo la cosa hablo del sexo. Porque es como si uno podía pensar que el sexo estaría como en el lugar de lo que nosotros llamamos represión primaria. Como eso es imposible de decir, eso aspira a palabras significantes y después se dice, y de una manera en que ya no se reconoce lo que se dice. El sexo habla en un mal lugar, como vos decías, en el síntoma, ¿no? En la mujer, acá, ¿no? Pero cómo se relativiza. A mí me impactó mucho cuando empezamos a ver este seminario, como Lacan plantea en forma muy taxativa que no se podría hablar del sexo en Freud también, ¿no? Sino en tanto acto, ¿no? Él reivindica, hay acto sexual. Así lo mete, para después decir que no hay acto sexual. Me parece que una cosa no es la negación de la otra. Uno podría decir, después lo dice, creo que Patricia lo leíste vos, ¿no? En el seminario 16, donde Lacan llega a decir, no hay acto sexual, no hay otro acto que el acto sexual. Ujú. Pero me parece que eso habría también que darle la vueltita que no incluya la castración, es decir, que no fracase. A mí también me parece relevante que vuelva a hablar de la escena primaria, que es algo que está como dejado a los kleinianos, son los kleinianos los que hablan de la pareja combinada. Me parece bueno recuperarlo, me parece bueno recuperarlo. Vos lo planteabas, Claudio, en el sentido del producto, ¿no? Como lo que cae de esa escena. Me pareció piola retomarlo porque lo llama trauma, traumática, la escena traumática. Y es una relación referencial fundamental con la pareja parental. Claro. Y a mí me gustó como lo dicen. Me gustó. Voy a volver a leer en esta semana La cosa freudiana y les cuento más sobre el sobre, a ver cómo ese sobre el pupitre cuando se ríe, escribir Mm. sobre, a ver si podemos enganchar algún párrafo y lo seguimos discutiendo por el chat, aunque sea. Buenísimo, está buenísimo. Manda comentarios por el chat. Sí, 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 sí. El pupitre ahí es el yo, ¿no? Si es que me acuerdo bien. Ah, no sé. No recuerdo bien cómo lo dijiste, Patricia, pero en la última parte de tu comentario me pareció una distinción muy interesante la que hiciste respecto de lo libidinal y el goce, ¿no? Este, porque tiene que ver
con un empaste que a veces se arma en la propuesta de Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión, o las vicisitudes de la pulsión, entre la primera y segunda parte de ese texto, que me parece que en la primera trabaja más en torno a lo que vos distinguías como la cuestión del goce, y después hay una suerte de tema respecto de lo libidinal y que va para el lado del amor. Así que después lo bueno es que podemos reescuchar este, tu trabajo, porque bueno, por ahí uno está escuchando y después podemos ir retomando, pero me parecía muy valioso esa distinción. Eh, Me lo hizo recordar recién Daniel, porque es en esa distinción, en algún punto, Melanie Klein trastabilla y, digamos, con toda la lógica de poder trastabillar, porque lo que ella dice lo dice al instante que Freud lo escribe casi. Entonces, me parece valioso también eso, que pueda haber un malentendido en su lectura y quedó como en un punto imaginario, que es lo que la lógica libidinal de libido de objeto, libido yoica puede hacer que se confunda con la cuestión del goce. Por eso Lacan después viene a distinguir con sus tres registros, algo que funcionaba como a la misma altura en proyección, introyección, cuestiones, que parece que la libido va y viene, ¿no? Invistiendo y desinvistiendo, pero que va en otro nivel una de otra de las operaciones. Pero en tu comentario estaba esa distinción. Y los tres puntitos, acuerdo en que es un golazo en el sentido de que partido ganado te da 3 puntos, así que volver a, digamos, poder enunciar, ya que titulan las sesiones del seminario, como si fuesen capítulos, ¿no? Ese malentendido de pensar que es un libro con capítulos en lugar de una transmisión oral en encuentros como los nuestros, digamos, ¿no? Donde alguien puntúa algo de lo que está pensando y se conversa sobre eso. Me parece buenísimo poder repensar, si tenemos que ponerle un título a la sesión del seminario, la que propusiste. Digamos, ya ahí hay un texto que, digo, porque por ahí uno empieza a leer donde empieza a hablar Lacan, ¿sí? En la versión escrita de su transmisión oral, pero bueno, el otro está como parte del texto, el título. Así que podemos renombrarlo con el puente que tendió Diego, tal cual a los 3 puntitos de UTIR, que nos da como un horizonte de lectura, porque bueno, por ahí uno, la referencia al seminario 16 es ver a dónde termina de decirse esta frase que empieza, ¿no? Cómo se sigue diciendo. Y una infidencia, Tamara, Patricia, si me permitís, Sí, porque ayer cuando hablábamos dale. por teléfono con Patricia, me decía, yo no sé si vos sabés de tenis, hablando de los puntos, pero estoy como Gaudio, me decía, qué mal la estoy pasando, ¿no? Y No, yo le decía Patricia, que justo había estado leyendo, digo, porque para mí metiste los 3 puntitos, ahí los trajiste del tenis, Patri. Yo le decía que justo había leído el final de un libro de Alush, que se llama Jacques Lacan y su alumno erizo, que al final, en los agradecimientos, ¿no? En algo que no tiene que ver con el contenido del libro, sino en la parte de los agradecimientos, Alush dice, un libro es como un punto en el tenis, ¿no? No es tanto el autor el que lo anota, ¿no? El autor solo hace el saque, dice, y muy rara vez ocurre un ice, ¿no? O sea, que alguien saca y anota un punto sin ningún intercambio, sino que en realidad el punto se produce entre el autor y los intercambios que el autor tiene con otros, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, vos haces el saque y después nosotros peloteamos entre todos,
y se va a anotar algún punto. Bueno, anotaste 3 puntitos, mira, en este partido de tenis que estamos armando. Me hiciste reír porque me voy a vestir y me pongo una remera que dice, es una remera de tenis. Entonces dice en inglés, deja todo en la cancha. Bueno, Ahí va. Match no point. te voy a decir algo, Patricia, soy muy del tenis, no te pareces a Gaudio porque él en la cancha a veces bajaba los brazos y parecía que no tenía la raqueta en la mano con toda la habilidad que lo acompañaba, parecía que casi innata. Así que con mucho No. hacía poco a veces y nosotros, no, me parece que está distante de... ¿Te puedo decir algo más, Patricia, sobre Sí, sí. un punto nada más? Me gustó mucho que te muevas con cierta libertad entre varias versiones del texto, ¿no? La de Carlos Ruiz, la de Paidós incluida, la de Estaferla, así, sin prejuicios, ¿no? Donde te parecía mejor una, te servías de esa, ¿no? Respecto de eso, la frase que dice, hablando del pastor y del pecado, el inconsciente, que a su manera también predica sobre el tema del acto sexual, pone Paidós, está a favor, Claro. ¿no? Y habíamos anotado en algún momento un no está a favor. Sí. En el párrafo anterior, porque a él le importa el acto sexual en tanto, ¿qué dice el inconsciente del acto? ¿No? La pregunta es, ¿qué dice el inconsciente del acto sexual? En el párrafo Claro. anterior dice, para poner el no, en efecto, debido a que hay sexualidad, no hay acto sexual. Pero el inconsciente tal vez quiera decir que lo malogramos. Es decir, que el inconsciente forma parte del malogro del acto sexual. Por eso es que no hay, está mal decir que el inconsciente está a favor. Porque el inconsciente es lo que introduce la castración, ¿no? Que es inconsciente. Yo creo que a veces uno se olvida que todo esto tiene que ver con, eso tiene que ver con el decir inconsciente. Estamos hablando de qué dice el inconsciente según lo leemos y lo escuchamos nosotros, ¿no? Cómo eso se dice, y dónde se dice, dónde se escucha, dónde se lee. Pero está bien poner el no, porque no es cualquier cosa, es la presencia o la ausencia de ese no. Pero Es como cuando, el pero cante, Claudio, ¿no? Claudio, cuando dice ahí en ese párrafo, y el inconsciente no cesa de gritarlo a todo pulmón, Sí, ahí se parece más a eso habla, ¿no? Eso habla de... sí, pero no es la sexualidad que grita a todo pulmón, es el inconsciente que grita. Y si el inconsciente grita, ya está gritando a través de metáforas y metonimias. No es un puro grito. Creo que el párrafo anterior decía, para nosotros estos objetos testimonian que el inconsciente no habla de la sexualidad, que no es que la cante, esto es para Enrique, sino que al producir estos objetos resulta precisamente hablar de ella, porque es a través de esos objetos que habla de la sexualidad, ¿no? Me parece que, por eso le preguntaba a Patricia dónde ubicaba el acoté, porque el acoté está muy ligado a lo no directo, a lo no francamente, Claro. a lo no de frente, sino a través de un rodeo indirecto, un desplazamiento. Bueno, ¿viste ese párrafo que estás leyendo? El Sí, inconsciente es un momento en el habla, en el sitio del sujeto. Yo ahí sí. leía acoté, ¿Lo porque leí? no, Perdón, no, ¿en qué página de Paidós lo estoy está? pensando, lo pienso y lo agrego. Ah, digamos. ¿no lo leíste en el texto? ¿En No, alguna no está en versión? el texto. ¿No está en esta ferla? ¿Acoté? No está en Ah, esta perla, no está no está en Carlos Ruiz, que sí pone las cosas entre paréntesis, las palabras específicas, sino sí. que me hacía escuchar esto que volvía de ese momento de la clase que Bruno
nos desasnó con ese tema. Ahora, una cosa que me quedó ahí, porque estuve leyendo un poco más, él por momentos habla del sujeto sexual, Mm. ¿no? Vos hablabas de relación del sujeto y objeto, y estabas hablando de eso. Y parecía como si se hubiese desprendido el significante representa un sujeto para otro significante, como si fuera otra cara, como si fuera, lo digo mal y pronto, la cara real lo tendría que recortar, pero sí, empieza a hablar de sujeto sexual, como otro sujeto. Pero entonces que nosotros conocemos el sujeto enlazado al significante. Lo, Sí, lo, lo que no está enlazado al significante, decíamos, es real, es la pulsión. ¿A qué está llamando sujeto sexual? Al ¿puedes sujeto. ubicar donde lo dice? No me acuerdo. Es en la siguiente clase. Les Ah, puedo pasar, después le paso. ¿la agarró de goce? Sí, después de esta clase hay una y ya empieza a hablar de sujeto sexual. Porque Ajá. viste que él habla de que no hay encuentro de dos esencias, masculina o femenina. Sí, Las esencias eternas, lo que podría ser una idea de el yin y el yang, claro, y esencias, de completud, claro, esencias sexuales que podrían hacer conjunción. claro. Claro. También está bueno, Claudio, en esto que vos leías recién del pastor de vuelta, Sí, cuando decías que el pastor predica y el inconsciente predica, que ahí hay como una ambigüedad respecto del predicar, ¿no? Porque dice lo del pastor predica en el sentido del acto del pastor, pero también al atribuirlo al inconsciente es como si estuviera diciendo el inconsciente hace del sexo su predicado. sí, Y ahí volvemos al problema que decía Daniel del, ¿no? El inconsciente predica no como un pastor, predica porque hace del sexo su predicado, sí, ¿no? tal cual. Y en ese mismo párrafo hay de las 2.19, ¿no? Hay varias cosas. Por un lado, eso que se me ocurría. Después está el tema el tema del tema, ¿no? El del subjet, que está Sí, implícito en la frase, ¿no? Creo que vos, Patri, lo subrayabas. El inconsciente que a sí, su manera también predica sobre el subjet del acto sexual. sí. O sea, sobre el tema del acto sexual, pero también ahí se escucha sobre el sujeto del acto sexual. Capaz que tenga que ver con este sujeto que decías vos, ¿no? Que reaparece después en la clase No, que está acá, sigue. está en el párrafo que sigue lo que dice Patricia. Porque dice, a este respecto, lo que se nos Sí, propone es que el ahí sujeto ha de está. medirse en el sentido Ujú. también de, no de medida solamente, sino de entrar en el juego contra, Sí, ¿no? De ser un sujeto sí, sexuado. ahí va. Pero Ujú, aparece como un problema, una dificultad. Mm. No está claro cómo la va a resolver. No está claro, ujú. Sí, 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 ¿no? sí. Bueno, y siguiendo, abonando a la idea de que para mí esta sesión dialoga con la de Aupir, el párrafo del predicador termina con hay una pequeña diferencia, ¿no? Y así le pone Miller a la primera clase de Upir, la pequeña Ah, diferencia, ¿no? La cuestión de la petite diferencia. Me parece que estaría bueno leerlas juntas, estas dos clases, rompiendo un Pero, poco el orden seriado de los seminarios que siempre son bastante equívocos, ¿no? Esta idea del seminario 14, seminario 19, ¿no? Nos da como cierta idea de que una cosa vendría después de la otra. Me parece que acá las dos sesiones dialogan está bueno. juntas. Bueno, es una lectura interesante para hacer ahora en el entretiempo. No, en Sí, algún momento podríamos practicarla abiertamente, que alguien comente, suponete vos, Diego, si te dieran esta sesión respecto de la de UPIR y trabajar eso. sí, Así como Daniel proponía la cosa freudiana, ¿viste? Podemos ir armando caminos laterales, ¿no? Ramificaciones. tal cual.
¿no? No hay por qué quedarse en la carretera principal. Algunos desvíos. El psicoanálisis es una práctica del desvío, es fundamental. Por eso habla de sexo, porque no puede hacerlo sino a través de desvíos. Me parece a mí que es eso, ¿no? El desvío es sistemático. Digamos Bueno, que Bueno, che, una frase, está muy bueno. digamos, Diego, es no hay relación, no hay acto sexual, punto suspensivo, suspir, digamos, para hacer ese enlace con la primera. Está bueno. Claro. eh, Sí. Bueno, también podríamos decir, no hay acto La función de sexual. los 3 puntitos. ¿Se acuerdan la función de los 3 puntitos en sí, el retorno A? Creo que así le llama Alush a un capítulo, a un apartado de letra por letra, ¿no? Los 3 puntitos de. en- ¿Se acuerdan? sí, hablando de textos, traducciones y demás, los textos de Freud publicados que no terminó de escribir terminan en 3 puntitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese ideas y problemas, se llamaba así. No solo ese, sino el del... ¿Cómo? Construcciones. Construcciones y el otro, el de la división de la personalidad psíquica. La decisión de la Ajá. personalidad. La decisión de la personalidad Sí. termina son varios que son puntos suspensivos que, bueno, abren a la frase. Agregarle los Bueno, 3 puntos. lo engancho, claro, lo engancho con la diagonal, Claudio, para la publicación del conversadero. Mira, voy a escribir algo sobre los 3 puntitos, ¿querés? Me parece que Para está la revista. buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Bien ahí. Pido que quienes ya tomé nota que Jorge Sánger me pidió incorporarse al grupo de WhatsApp. Quienes hoy están en la reunión y no están en el grupo de WhatsApp, si quieren en el chat de acá del Zoom, me anotan su teléfono celular y entonces después yo de ahí lo copio y los incorporamos. ¿Les parece? Y bueno, Entonces, ¿cuál seguimos sería la próxima reunión? ¿Cuándo sería, Tamara? La próxima reunión es el 4º sábado de abril, que es el sábado 26 de abril, 10:30 horas, con la presentación que va a hacer Martín Lanzi de la sesión última de este seminario, que es del 21 de junio del 67. Igual después, por las dudas, lo recordamos en las redes, en el flyer, en el WhatsApp y por el mail. Así que todos Bueno, van a tenerlo. ¿qué tal la hora de la mañana? ¿Cómo resultó? Mejor. ¿Sí? Muy ¿Es un bien. acierto? ¿Hasta acá es un Sí. acierto? Sí, aprobada, aprobada absolutamente. Al menos para mí Sí, resulta mucho más fecunda. El 26. para mí también. Gracias Bueno. por el cambio. Bueno, Bueno, buenísimo, che. Entonces nos vemos en un mes y mientras tanto compartimos ideas en el WhatsApp, mandamos comentarios y esas cosas. buenísimo. Escritos, Bueno, la verdad. muchas Bueno. gracias, Patricia, Gracias, por la Patricia. presentación. Muy Estuvo lindo Gracias, buenísimo. trabajo, Patricia. ¿eh? Muy Gracias, amable. Patricia. Chao. Muy bueno, Chao. Patricia. Gracias. Seguí con ese saque que va bien, Patricia. Aguante, Patricia, no abandone el partido. El partido recién empieza. El partido, Patricia. Mañana vamos a ver a Djokovic a ver si logra su 100 título. Un Vamos abrazo. a ver. Abrazo. Hasta Chao. luego. Hasta la próxima.